Hola, hola a toda mi gente bonita del canal. Aquí estamos una semana más para ver las impresiones sobre las previews de Yazdan 2024 de esta semana, que fue todo lo relacionado al lore principal. Y obviamente nos vestimos para la ocasión con mi personaje favorito, que es Mihai. Entramos a la época oscura, siniestra de Night Swan. Ella ha venido por su venganza. Ese tráiler así tipo película que nos mostraron estuvo muy explosivo. Night Swan restregándonos su regreso ahí en la cara, diciéndonos que se pudo haber perdido la batalla pero no la guerra, que ahora todo estará a su cargo y que al parecer anda manipulando con su fuerza oscura a nuestros protagonistas. Y bueno, ahí en ese tráiler también se puede ver una parte en donde me expusieron, gente, me expusieron. Supieron que era fanática de Night Swan, que silenciosamente la seguía adorando. Ups, pero ya no, gente, ya no. Me he decepcionado. No, yo voy a sacar sus pósters. ¡Ah! No más adoración a seres malvados. Uf, algo de plumas todavía quedaba en mi interior. Pero ya no. Y bueno, después de esto es obvio que ya no voy a tener mis poderes. Ustedes se preguntaban cómo podía hacer los cosplays tan rápidos, en tan poco tiempo, cada semana. Ahí está la respuesta. Night Swan me estaba dando los poderes. Y ahora que la rompí, ya no van a ver más cosplay, chicos. Y bueno, esta semana no voy a ordenar las previews de acuerdo a cuál me gustó más que la otra, sino que voy a ir comentando sobre ellas de acuerdo a cómo las fueron mostrando durante los días. Así que vamos a ver la primera. Hace tiempo que no la escuchaba, ni me acordaba de su existencia. Esta cosa salió como cuando yo tenía 10 años. Y bueno, no es tan de mi gusto, pero sí debo confesar que con la coreografía quedó muy bien. Primera vez que me gusta tanto una coreografía de Wanderlust, porque Can't Stop the Feeling, la versión del príncipe, la habré bailado solo una vez. El estilo de su baile no es tan mi gusto, pero aquí sí la encontré pasable, la disfruté bastante. Uno tiene que imaginarse que está la bolita pasando por nuestros brazos, la tiramos, la recibimos. Me gustan esos momentos y al menos hace percibir que estamos viendo algo nuevo, porque en las coreos anteriores de Wanderlust no habíamos visto eso. Y además la vibra entera del mapa como mapa introductorio a la historia de este año me gustó bastante. Le da estas vibras como de show de TV, estos sitcom que se llaman, presentando ahí a cada personaje del lore. Y todo iba perfecto hasta que llegamos al final y teníamos que encontrarnos ahí con la maldita bruja Night Swan, que se presentó ella misma porque Wanderlust no pensaba presentarla. Justo cuando Wanderlust le va a entregar la bola disco a Sarah para que la teletransporte a los Danceverses, aparece esta señora y se apodera de la bola disco y la convierte en una bola disco oscura, la Dark Disco Ball. Corrompió a la pelotita bonita y así se logró apoderar de los poderes de Wanderlust, que ahora él ya no tiene poder para dirigirla y aquí ya empezó el caos. Bueno, en todo caso, cuando Wanderlust estaba presentando a Sarah, ahí en su recuadro aparecía de otro color distinto al de los otros personajes, se veía un rojito, que eso ya daba indicios de que la maldad venía. ¡Ah, qué rabia! Le voy a dar una mega stat y vamos con el siguiente. Bresciana, yo la adoro, pero no que ya tenía un mapa en solitario, ahora tiene otro mapa en solitario. Oye, qué suertuda, pareciera que Bresciana es la protagonista. Sara, ¿quién te conoce? Night Swan, ¿quién te conoce? Bresciana Supremacy. Ya no es solo nuestra Survivor, sino que ahora es nuestra Stronger. Me encanta que las dos canciones que le dieron tienen mucho que ver con la vibra de Bresciana, de andar luchando, que lo que no te mata te fortalece y ahí tiene que andar poderosa, luchando con la fuerza oscura de Night Swan. Y bueno, qué decir de la coreografía, amé completamente. Como siempre, Bresciana teniendo estas vibras como de ejercitarnos, de workout. Y ahora sí la veo acompañada. En el otro mapa yo decía que me parecía raro verla solita, pero ahí tiene que estar luchando porque la maldita Night Swan ya está tratando de poseer y convertirlos en su ejército ahí atrás a los pobres chicos. Hasta los flotadores de flamenco están sufriendo de ser convertidos en cisne. Me da la sensación entonces de que los mapas de cada personaje en solitario, Night Swan va a estar tratando de convertirlos a su ejército, va a estar tratando de poseerlos de la maldad. ¿Será que Bresciana logra salvarse a ella y a sus amigos ahí detrás
Ya quiero saber lo que pasa al final del mapa. Pero bastante agradable ver este mapa, a pesar de que es reciclaje de personaje. Me gusta porque al menos está en una locación nueva, ya se salió del mall de Physical y también está con nuevos acompañantes, así que el mapa igual tiene una vibra novedosa. Muy bien trabajado el mapa, me encantó. Me parece que leí que en este mapa trabajó Redu. You did an amazing job here. Le voy a dar obviamente la Mega Star y vamos al siguiente. Treasure con Jack Rose, que al parecer ya es nuestro Bruno Mars del Just Dance. Bueno, en general la coreo me gustó, se sintió bien bailarla. Debo destacar que ahora los pasos me llamaron más la atención que el año pasado. Lock Out of Heaven no me gustó mucho, la verdad, es uno de los que menos jugué. Le di 4,5 estrellas. No sé, el hecho de que en la coreografía usara este accesorio que era el micrófono con ese tremendo palo y que en el coro no hubiera mucho baile, por así decirlo, no me gustaba. Y acá que veo que no está con el accesorio y está moviendo más brazos y piernas, me hizo disfrutar más ese pedacito de baile. Y bueno, acá vemos otra skin de Jack Rose, otro look que tiene ahí. El pelo ya no es rojito y el traje ya no es un rojo vivo, sino que es un rojo más dark. Y ahí las plumas también están convertidas a la imagen y semejanza de Night Swan, que hace referencia a que Night Swan acá ya ejerció parte de su posesión sobre Jack Rose. O no sé, pero recuerdo que en el tráiler de presentación de la historia había una parte que se podía ver el Jack Rose ahí agachado mirando como a un reflejo. Y ahí estaba vestido normal, pero acá sale así. De hecho sí, porque ahora que me acuerdo, el cosplay yo lo tenía hacia el otro lado y tuve que dar vuelta a la preview para grabarme bailando, para que la cosa de plumas me quedara al lado correcto. Así que, verdad, está reflejado Jack Rose. Probablemente es lo que su mamá quiere ejercer en él, o lo que quiere que vea. Porque además está muy loco el mapa, o sea, en el público, las fans son los mismos Jack Rose. Demasiado narcisista, tiene demasiado amor propio, se pasó. Soy un niño bonito y me amo. Aún así la preview no me convence y el baile tampoco tanto. Sigue siendo como lo mismo que vi en Lock Out of Heaven, este ambiente de concierto, el escenario. Entonces no sé, quiero ver más de este mapa, así que por el momento le voy a estar dando una superstar. Vamos al siguiente. Mi mapa, llegó la hora de mi mapa. Si soy honesta, no tenía idea de esta canción, pero me gustó mucho el ritmo, la melodía y la manera en que está cantada. Me da así como una sensación mística, como de relajación en algunas partes. Siento que en ese punto le queda muy bien a como es mi high. La coreo me encantó, bastante energética e intensa, pero bueno, entrando más a lo que dice la letra de la canción, quizás no es muy representativa. O sea, para una canción que está hablando de un sentimiento algo triste, de una situación de arrepentimiento, no sé si yo le daría una coreografía de este estilo. Y tampoco siento que el mood en el que está mi high es el adecuado, porque está todo el rato así. Se llega a parecer a Wonderlust, que está todo el rato así en sus canciones. La manera de expresar no fue tan acertada, así que esas cositas como que no me terminan conectando del todo. Quizás quisieron ocupar parte de esta letra para reflejarlo con la historia, lo del Never Be Like You, que nunca seré como tú, Night Swan, porque antes te idolatraba y ahora no quiero, o la parte del arrepentimiento, como está reconociendo que se equivocó en algo, quizás en idolatrar a alguien que era malvada. No sé, ¿tendrá que ver con eso? No me queda muy claro tampoco. Además que a diferencia que en los otros mapas, aquí no veo la influencia todavía de la fuerza oscura o de cómo se va a relacionar esto con Night Swan. Solo veo a mi high ahí bailando y recorriendo en la plataforma, tal cual como se veía en Rather Be también, este fondo muy parecido, que es como la naturaleza, el templo panda, todo muy bonito, muy silvestre. O quizás esas cosas que se ven ahí flotando de repente, ¿serán plumas? No sé, ahí no pude distinguir que eran esas cositas que iban pasando, gente, porque eran del mismo color de las plumas de Night Swan, pero no sé si es eso o son pétalos de flores, ahí no entendí. Y también esa sombra que alcanza a aparecer ahí, que es de el querido Pandita, así que será que va a hacer su aparición también y ayudará a derrotar a las fuerzas oscuras. No sabemos más de este mapa, nos dice muy poco, no me convence del todo, lo veo como un Rather Be 2.0, así que a mi high precioso le voy a dar por ahora una superstar. Vamos al siguiente. ¡Ay, ay, 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 ay! A lo que llegamos. ¡Ah,
maldita vieja, deja a Sara tranquila. Esta señora está manipulando a Sara, ya la está tratando como un títere. Ya la perdimos, ya es una débil Sara. A pesar de que nunca me gustó mucho Sara como personaje, no sé, no me llamaba mucho la atención y su vestimenta tampoco. Odio ese color de mezcla de amarillo y verde tan fosforescente. Pero debo admitir que en esta versión de Sara oscura está bastante preciosa. La señora pajarraco convirtió a Sara en un pajarraco con bastante estilo. Esa manera que tiene Billie Eilish de cantar hace que su voz pegue muy bien con los conceptos de malignidad, de cosas oscuras, de villanos en Just Dance, así que sigan usándola. Y me encanta porque la coreografía igual guarda como estos pasos típicos que se ven en coreografías de Billie Eilish, estos movimientos así como rígidos, como de doblar el cuerpo entero, no sé, me encantan. Que sea un dueto y que en un momento Naiswan se haga gigante también, así como al estilo Doncha, para actuar como que está manipulando al títere de Sara. Está muy genial el concepto. Bueno, y me imagino que en este dueto podrá haber algo de interacción entre Naiswan y Sara, ya que ahora son dos bailarinas distintas. El año pasado la bailarina Shirley era Sara y Naiswan, pero ahora este año se incluyó una nueva bailarina para ser Naiswan. ¿Quién iba a pensar? Naiswan y Sara, las dos compartiendo un dueto y las dos siendo malvadas en un mapa. ¡Qué vuelta dio esta historia! ¡Dios mío! Bueno, y ahora con Sara mala, ¿qué le espera a los otros personajes? Yo creo que ya murieron todos. En esta temporada, Naiswan es la ganadora. Está dicho, no sé si Bresciana con su poder del amor va a poder deshacer todo. Aún te adoro, Naiswan. Muy buen mapa presentaste acá. Así que a ti y a Sara Maligna les voy a dar su Megastar. Gente, qué buenos mapas de lore nos han mostrado. Esto definitivamente está mejor que el año pasado. Bueno, ahora acá los voy a estar ordenando de acuerdo a cuál me gustó y cuál menos me gustó. También voy a dejar por aquí esta especie de tier list que me gusta como sistema para ordenar los mapas de acuerdo a cómo me han ido gustando. Bueno, la Megastar con Yeah son los mapas 10 de 10. La Megastar sola son los que tienen 9 de 10. Los Superstar quiere decir puntuaciones de 6, 7 y 8 de 10. Y todo lo otro que son 5, 4, 3 estrellas. Y bueno, creo que todavía quedan dos canciones más de lore, porque según la cuenta de Twitter, ahí puso que quedaba algo de Taint Love y Swan Lake. El lago de los cisnes, qué icónico. Quizás ese es el mapa de Naiswan. Bueno, gente, gracias a todos los que pasaron a dejar su like, a comentar, a todos los que llegan hasta aquí y comparten sus pensamientos. Eso es muy, muy preciado para mí. Veamos qué nos siguen mostrando en estas semanas. Ya queda muy poco para el 24 de octubre. Yo por ahora me despido y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!